base de datos, que en este caso va a ser el Oracle, ¿sí? Esta herramienta, el TOAS, lo que les permite a ustedes es realizar la administración del gestor de base de datos. El TOAS no es Oracle, el Oracle no es TOAS, ¿sí? Sino simplemente esta herramienta lo que les permite es establecer una conexión con el gestor de base de datos para que usted lo pueda trabajar, para que usted pueda trabajar con los objetos de base de datos, pueda realizar manipulación de la información, ¿sí? Pueda usted realizar todo lo relacionado a lo que son medidas de seguridad, sacar backup, hacer afinamiento de las tablas, sacar respaldos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso ahí es lo que les permite hacer esta herramienta. Es una herramienta totalmente independiente. Inclusive existe TOAS para MySQL. ¿Sí? Entonces por eso le digo, TOAS no es Oracle, Oracle no es TOAS. ¿Sí? Para que ustedes puedan ingresar, para que ustedes puedan comenzar a trabajar, ustedes ingresan, dan doble clic sobre el icono que les va a crear en el escritorio, que es este sapito de aquí. ¿Sí? Coge y va a ingresar a esta lado. Aquí lo que van a hacer es ustedes buscan la conexión hacia la base de datos. Entonces le dan un clic sobre la conexión y lo primerito que les va a salir a ustedes es la opción donde le va a ingresar o donde le va a solicitar a ustedes que ingrese el esquema. Si ustedes se recuerdan en las clases sobre los modelos relacionales, hablábamos sobre el esquema y le decía, el esquema es el conjunto de tablas que en ese momento existe en la base de datos. Esto es lo que justamente le está pidiendo, ¿sí? También le dice que el esquema es un sinónimo de usuario. En este caso el usuario no va a ser ni el usuario final, ni el usuario programador, ni el usuario DBA. Si no es el usuario, en este caso se refiere a aquel que va a ser propietario de las tablas que ustedes van a crear. Cuando ustedes están comenzando desde cero, ¿sí? El usuario que les va a aparecer por default y es justamente el que les pide cuando están instalando es del system, ¿sí? Y de igual manera les dice, ¿sabes qué? ¿Con qué clave quiero ingresar? Ahí le das una recomendación, le dice ponga system y ponga sys, o ponga system, ¿sí? Pero ustedes podrían cambiar la tabla, la clave. En este caso los señores le habían puesto 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente a esto, ustedes lo que van a hacer es seleccionar la base de datos con la cual ustedes deseen trabajar. ¿Sí? El valor por default que se va a instalar es del XD. Dependiendo de la versión, le va a instalar el ORCL también. Pero todo lo que le está diciendo es la base de datos. ¿Sí? Posteriormente a esto le va a indicar cómo usted quiere conectarse. En este caso nos vamos a conectar de una manera normal, ¿sí? Ya parametrizamos esto rápido y ingresamos al Connect. Ustedes lo que pueden hacer es poner aquí el salvar password para que ya lo que parametrizaron les aparezca en esta ventana que se encuentra para ustedes en su lado derecho, para mí en mi lado izquierdo, ¿sí? Ya. Si ustedes se ponen frente al computador van a estar siempre a su lado izquierdo. Como están ahorita va a estar a su lado derecho. Sí, entonces ponen, ingresan y le ponen connect. En este momento, ¿qué es lo que está haciendo? Se está estableciendo una conexión con el gestor de base de datos. Si todo está bien, ustedes pudieron ingresar. ¿Pero qué están ingresando? Está ingresando al usuario system. ¿Quién viene a ser el usuario system? En este caso es el mega super archi usuario que contiene todos los objetos de base de datos que le va a permitir a usted trabajar con los objetos de base de datos que usted se vaya creando. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto de aquí? Ustedes vienen a esta opción y encuentran el esquema browser. Le hacen un clic en el esquema browser y lo que les va a hacer es aparecer aquí, ¿sí?, todos los objetos que ustedes pueden trabajar. Les va a decir, usted pueden crear tablas materializadas, paquetes, procedimientos, va a permitir crear job, va a permitir crear dimensiones, tablas, table space, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros, como este usuario, sí, como este usuario, es crearnos los usuarios. Ustedes recordarán que yo cuando les hablaba acerca de la base de datos les decía que cuando ustedes instalan la base de datos es como si instalaran, es como si tuvieran un terreno baldío, ¿sí?, un gran terreno. También les decía la similitud de una gran pizza, ¿sí? Lo que voy a crear ahorita es, le voy a dar a ustedes una parte de ese terreno baldío.
les voy a dar a ustedes un slide de esa pizza. Eso es lo que voy a dar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Ustedes buscan, seleccionen en primer lugar el usuario, vienen a esta hojita en blanco, le dan clic y le dan para esta ventana. En esta ventana les va a decir, lo que ustedes quieren es crear un usuario. ¿Sí? Yo le voy a crear el usuario. Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar el usuario? Le voy a poner segundo A. Así es como le voy a llamar. Me dice, ¿cuál es el password con el cual usted va a ingresar al segundo A? Lo que me está pidiendo es que yo cree una llave. ¿Sí? De tal manera que usted ingresa con esa llave y va a ingresar a esa porción del terreno que le estoy dando. O simplemente le estoy dando autorización para que se coman el slide de pizza que les quiero dar. Eso es lo que estoy dando, lo que le estoy dando. Sí, voy a coger aquí y le voy a poner el mismo password y simplemente voy a hacer una verificación. Perfecto. Después de esto, tendría que seleccionar los table space, los privilegios de sistema y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como estamos en segundo nivel y recién estamos comenzando a aprender, lo que yo voy a hacer es darles a ustedes los roles, que eso sería básicamente lo que yo necesito. ¿Qué tipo de roles le voy a dar? Le voy a dar el rol de conexión, que es para que ustedes se puedan conectar a la base de datos. Les voy a dar el de DBA, que es aquel rol con el cual ustedes van a poder realizar infinidad de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes si mantienen el rol de DBA y pasan a tercero, ustedes van a poder crear triggers, procedimientos, van a poder hacer jobs, van a poder hacer todo lo que ustedes desearían. Y lo que voy a hacer ahorita, y como último rol, le voy a dar el recurso, para que pueda ocupar los recursos de la base de datos. ¿Sí? El rol que vendría a ser, el rol viene a ser simplemente los permisos, ¿sí?, que le da a usted o al usuario para que puedan realizar ciertas actividades. Después de que ya está todo creado, ¿sí?, y si no hay ningún problema, doy un clic en OK y lo que puedo observar es que dentro de la lista de usuarios ya tengo el segundo A. Es decir, ya les di el pedazo de terreno, ya les separé el pedazo de terreno, ya cogí la pizza, ya le hice los octavos o los 16avos, ya le tengo listito para que ustedes puedan trabajar. Cuando ya hago esto de aquí, finalizo la sesión, salgo de la sesión, ¿sí?, ¿verdad? Y nuevamente regreso a la pantalla donde comencé. Cuando ya estoy en esta pantalla, nuevamente me vuelvo a conectar, ¿sí?, pero ya no voy a ingresar como system, lo que voy a ingresar es como segundo A, y le voy a poner en el password segundo A. Cuando yo ingrese, y si todo está bien, si no me he equivocado, ¿sí?, ya estoy dentro del terreno baldío. ¿Qué veo ahora? Voy al esquema, ¿sí?, y si voy al esquema, me voy a dar cuenta que todo está vacío, ¿sí? Por ejemplo, mando a crear y está todo vacío. Entonces el terreno está listo para que ustedes comiencen a hacer el plan, para que le pongan ya todo lo que son hagan el levantamiento de, no sé, de límites, le pongan cerca, agua eléctrica, ahí ya estamos listos para hacer. Si comparamos el pedazo de pizza, ya estaría listo ahí simplemente para que ustedes vayan, le pongan el orégano, el queso, los ingredientes que ustedes deseen. Sí, ya está completamente listito. ¿Para qué? Para que ustedes comiencen a trabajar. Después de que ya tengo creado el usuario, lo siguiente que tengo que hacer es comenzar ya a darle vida a esto. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Una de las cosas que podríamos comenzar es irnos al Power Designer y crearnos un modelo, si es que quisiéramos. Ya hemos llegado hasta la parte de la generación del script, ya hemos podido ver el DDL, ¿no es cierto? Si no queremos hacer esa parte, si no estamos trabajando directamente ya en la parte física de nuestro gestor de base de datos, tendríamos que ya comenzar a crear las tablas. La una es, si es que yo me sé las instrucciones de DDL, yo puedo venir acá al editor y comenzar a escribir. Por ejemplo, el create table, ¿no es cierto? ¿Sí? El nombre de la tabla, que por ejemplo podríamos trabajarle como empresa, ¿sí? Abrimos paréntesis y comenzamos aquí a escribir los atributos, si es que quisiéramos. Si queremos evitar la fatiga,
Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a la parte donde dice tablas y seleccionamos esta hojita en blanco que dice Create Table. Le doy un clic y me aparece la siguiente ventana. Esta ventana lo que me está haciendo es una representación gráfica, ¿no es cierto? Fácil de entender, intuitiva, que me dice, ¿sabes qué? Créate una tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a crear la tabla. Por ejemplo, me voy a crear la tabla empresa. ¿Sí? Me voy a crear la tabla empresa. Ya está dado el nombre de la empresa. No se olviden, toda estructura tiene un nombre, que es justamente el que le acabé de poner. Después me dice, toda la estructura tiene los atributos, que en este caso vienen a ser las columnas. Entonces le doy un clic en Add Column y ya me aparece esta opción. Si ustedes son observadores, esta opción es esta ventana es muy parecida a la de Power Design, porque de igual manera me pide el nombre de la columna, me pide el dominio, que en este caso va a ser el tipo de dato, el tamaño si es que estoy manejando algún tipo de dato especial, como por ejemplo el varchar, me está diciendo si es clave primaria, si es no nulo, etcétera, etcétera, y cuáles son los valores por default. Es una ventana muy parecida a la de Power Design. La única diferencia que en vez de columna creo que dice atributo y en vez de data type dice dominio. Sí, pero si nos acordamos la teoría, dice que el dominio del tipo de dato que yo quiero dar a esa columna. Entonces, más o menos no estamos fuera de el foco, ¿no es cierto? Y estamos asociando lo que dice la teoría con la parte práctica. Entonces ya ven para qué sirve la teoría. Entonces vamos a coger y le vamos a poner aquí el código. Así es como se va a llamar. El tipo de dato va a ser entero, ¿sí? Y a este le vamos a poner que sea clave primaria. Perfecto, ya está. Que sea clave primaria. Voy a aumentar una nueva columna. Le voy a poner aquí razón social. Esta razón social va a ser un varchar y le vamos a poner de 100 caracteres. Voy a aumentar el RUC de la empresa. Este va a ser un varchar, ¿sí?, que le voy a poner de 15 caracteres. También le voy a aumentar la dirección, ¿sí? Este va a ser un varchar y este varchar va a ser de 100 caracteres. Y así puede ir aumentando el resto de campos. Por ejemplo, le voy a poner aquí el estado. Este va a ser un char de 1. Y en las clases anteriores ya habíamos visto cuál es la diferencia entre un varchar y un char, ¿no es cierto? Cuando ya he creado todo, y si no nos hemos equivocado, le doy un OK. Le doy un OK y no me aparece nada. ¿Por qué motivo? Porque tengo que venir acá y con cualquiera de estos 3 botones tengo que hacer un refresh. Y ahí me aparece. Entonces ya tengo creado la primera estructura, ¿sí?, que es la estructura empresa. Yo quiero saber cómo se crea esta tabla empresa. Selecciono Script, ¿sí?, y aquí tengo la sintaxis que me permite a mí crear la tabla. Este de aquí se denomina el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Esta vendría a ser la instrucción que yo necesito para poderme generar la tabla empresa, ¿sí? Si vengo a la parte de columns, me voy a dar cuenta, no he seleccionado la clave primaria, si no he seleccionado la clave primaria, pero no hay problema. Si yo quiero seleccionar nuevamente la clave primaria, lo que tengo que hacer es aumentar un constraint, que yo les había indicado que hay 4 tipos de constraint. El primerito, que sería el de clave primaria, el otro que vendría a ser el de clave foránea, el tercero que vendría a ser el de índice único, y el cuarto que vendría a ser el de control, o también conocido como el check constraint. Entonces yo tengo 4 formas o 4 tipos de constraint con los cuales yo podría trabajar. Vengo a este icono de aquí y le doy un Add Constraint y vea, justamente me aparece los 4 tipos de constraint que había mencionado. Entonces, ¿qué es lo que me va a pedir? Me dice, mira, toda tabla dentro de tu modelo debe tener una clave primaria, y es lo primerito que me pide por default, ¿sí? De ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que indicar cuál de las columnas
quiero yo que sea clave primaria. En este caso va a ser el código. ¿Sí? Y cada uno de los diferentes objetos con los cuales yo voy trabajando tiene que tener un nombre. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te sugiero que se llame empresa PK. ¿Sí? Así como me dice que se debe llamar. Yo puedo aceptar, o simplemente lo que yo puedo hacer es poner el PK antes del nombre de la empresa. Listo, le mando a ejecutar y ya tengo creado mi constraint. Si me doy cuenta de columnas, ¿sí? Estoy indicando que tengo puesto un constraint. ¿Sí? ¿Estamos? El momento que yo tengo creado esa tabla, yo puedo comenzar a trabajar. Dígame. Ahí en el script le pone primerito el drop. Siempre tiene que ir el drop. Por sintaxis de aquí, siempre le va a utilizar. Y por ejemplo, desde la consola del Oracle. Ya, vamos viendo. Ah, no, no necesariamente. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero ejecutar esta instrucción? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero ejecutar esto. Y me dice, ¿sabes qué? No, quiero tener el drop. No le voy a copiar. Esta instrucción no le voy a ejecutar. Listo. Y le mando a ejecutar. Ahora sí. Si le mando a ejecutar, me va a dar este problema. Me dice, no puedes mandarte a ejecutar esta instrucción, porque ya existe una tabla con ese nombre. Ese sería el inconveniente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me hace aquí? Digo, ya, listo. Le voy a dejar esta instrucción. Entonces, si le mando ahora a ejecutar, entonces ahora sí me pasó toda la instrucción. Ya no tendría problemas. Sí, dependería qué es lo que quiero hacer, pero no es necesario que se ejecute el drop. Por ejemplo, si yo cojo y le mando a la computadora de Diana, y yo sé que Diana tiene todo completamente vacío, entonces no le mando el drop, simplemente le mando los create, y ya con eso ya tengo solucionado el problema. El drop es el que elimina la tabla. El drop es el que elimina. El drop table le elimina la tabla. Porque también hay el drop procedure, hay el drop package, el drop sequence. Pero el drop table es el que me elimina la tabla. Y si tuviera datos, le sale ahí como... Si yo le selecciono, si yo mando con esto, que me dice drop table en cascada constraints, se borra todo lo que esté relacionado. Y ahí marchar. Es decir, no me importaría las relaciones. Se eliminan las relaciones y se borra la información de la tabla. Y posteriormente se borra la tabla. ¿Sí? Si yo le mando a ejecutar el drop table constraint. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Bien. Vamos a crearnos otra tablita más. Nos creamos la tablita aspirante. ¿Sí? Aspirante. La tabla aspirante va a tener el código, que de igual manera va a ser entero, y este va a ser mi PK. ¿Qué más tenía la tabla código, Jessica? La tabla aspirante. El apellido. A ver, uno por uno. ¿Apellido de cuánto? De unos. A ver, un marchar de unos 20. Bueno, de unos 50. Ya, de unos 50. ¿Qué más tienen? Nombres. Nombres. ¿De cuánto? Igual de unos. Ya, varchar 2 de 50. ¿Qué más tiene? Podemos ponerle tipo DNI o fecha de nacimiento. Ya, listo. Vamos a poner el tipo DNI. ¿Qué va a ser? Ese debe ser de 1. Char de 1. Muy bien, ¿qué más? DNI. El DNI, ¿cuánto? Ese es de 3. Varchar. Sí, puede ser de root y Ya, listo. Varchar de 13. ¿Qué más? la fecha de nacimiento. Ya, listo. Fecha de nacimiento. Hasta ahí nomás dejémosle. ¿Sí? Y va a poner el tipo date. Perfecto, ya está. Y le mandamos a grabar. ¿Sí? ¿Por qué se pone varchar 2? Es del tipo del dominio. No, es del tipo del dominio. Anteriormente, en versiones anteriores de Oracle, por ejemplo, en la versión 8, en la versión 7, el tipo de datos simplemente era varchar. Ahora el varchar 2 es más grande, le permite realizar mayor número de caracteres a ser almacenados. Sí, pero para no tener conflictos con el varchar, le pone varchar 2.
pero le permite almacenar mayor cantidad de caracteres. Por ejemplo, si más no me equivoco, el Varchar 2 le deja almacenar hasta cerca de 5000 caracteres, que para una observación sería apropiada. Pero si yo quiero grabar ya muchas cosas, entonces tendría que cambiar, ya tendría que subir de dominio. Pero por eso es. Sí. Ahora bien, le vuelvo a refrescar. Y ya tengo las dos tabletas. Veamos qué cosas puedo hacer. Vengo a aspirante y selecciono empresa. Y vengo acá, a este botoncito, que dice que me permite visualizar la tabla que yo he seleccionado. Entonces les marco, ¿sí? Espero que se esté cargando y vean qué es lo que pasó. Tengo la tabla, tanto de aspirante como empresa. Pero si me doy cuenta, no le tengo relacionada. ¿Sí o no? No le tengo relacionada. Ya, como estoy trabajando en la parte física, no es como en la parte lógica donde yo cogía una relación y le jalaba y ya estaba. Sí, tengo que hacer el trabajo de la parte física. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Va a ser el siguiente. ¿Sí? Empresa baja a aspirante, ¿verdad? Entonces le pongo en aspirante. Y lo que voy a hacer es ejecutar una instrucción que se llama un alter table. Entonces puedo hacer esto. Le doy un doble clic. Si le doy un doble clic y viene acá. Y hago un as column. ¿Sí? Gráficamente lo que estoy haciendo es un alter table as column. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y aquí lo que voy a aumentar es la empresa. Entonces le voy a poner código empresa. ¿Y qué es lo que me decía la teoría? La teoría me dice que para que sea clave primaria debo tener el mismo tipo. Entonces si en empresa tengo el tipo integer, en aspirante debo ser de igual manera de tipo integer. Primera condición que se ha cumplido. Después me dice, para que sea clave foránea, debe tener como característica que debe ser clave primaria de otra tabla. Eso es lo que me dice. Entonces vengo a los constraints, ¿no es cierto? Y voy a hacer unas constraints, porque ya les había explicado. Los tipos de constraints son primarios, foráneos, de chequeo y de índice único. En este caso, como ya tiene la tabla una clave primaria, si se dan cuenta está bloqueada. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle que va a ser de foreign key. ¿Sí? Y me aparece esta ventanita. Y me dice, perfecto, ¿cuál va a ser la tabla con la cual quieres crear la referencia? Entonces vengo acá y le busco la tabla. Y la tabla va a ser empresa. ¿Sí? Bien, me dice, ¿con qué columna quieres tú relacionarle? Entonces va a ser con la tabla código. Vengo a esta tabla y me dice, pero ya, tú tienes en empresa la columna código. Esa columna código que tienes en empresa, ¿cuál quieres que sea el equivalente en la tabla aspirante? ¿Cuál va a ser? Código de la empresa. Y ya tengo. Lo único que me falta es poner un nombre. Ya está. ¿Sí? Si yo quiero ver qué es lo que yo he hecho, vengo a visualizar el SQL. Y eso es lo que acabé de hacer. Entonces dice, un alter table as column. Y luego hice un alter table as constraint. Estas instrucciones vienen a ser mis DDLs. ¿Sí? Que era uno de los componentes de mi DBMS. Y decía la teoría que el DDL más el DBMS viene a formar un SQL. ¿Sí? Si yo soy observador, me decía, mira tu SQL, me dice. ¿Sí? Cuando yo doy clic en el SQL, me aparecen instrucciones DDLs y me aparecen instrucciones DMLs. Por lo tanto, queda aprobada la teoría que el DDL más el DML me da el SQL. ¿Sí ven? Listo. ¿Sí o no? Si yo quiero, puedo ejecutar esto. Si no, caso contrario, doy un OK. Si no ha habido problemas, listo, ya está. ¿Sí? Le hago un refresh y ya estaríamos. Volvamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Marco aspirante, marco empresa
y le voy a ver en forma gráfica. ¿Sí? Vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a refrescarle. Si no, ya le vamos a ver de otra manera. Le mando a hacer esto aquí. Se me quedó grabado el anterior. Bueno, no importa. Veamos ahora cómo le podríamos ver en forma gráfica. Vengo a aspirante, ¿no es cierto? ¿Sí? Vengo al aspirante. Selecciono aquí data. Y voy a hacer esto. Selecciono data. Pongo el código de la empresa. Le doy un clic chiquito. Y me aparece este símbolo. Que en teoría de sistemas, aunque no está nada escrito, significa buscar. ¿Sí o no? Sí. Vemos ahí y decimos inmediatamente, lo que me está diciendo es búsqueme. Le doy un clic y vean a dónde me llevó. A tal empresa. Esto me indica que se encuentra relacionada. ¿Sí? ¿Estamos? Veamos, hagamos clic en otro icono en otra columna para ver si me aparece algo igual. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí en código. Vean, le pongo aquí en código y me aparece un cambio, una flecha. Y esto es lo que me aparece. Es porque no se encuentra relacionado. ¿Sí? ¿Estamos? Veamos si ahora sí con lo que hice funciona la parte gráfica. Si no, seguimos avanzando. Vamos viéndole. No, se quedó grabado en el caché mismo esta cosa aquí. Bueno, no importaría. Ya. Sí, si saldría y volviera a regresar, lo más seguro es que se va a presentar. Así es como debe usted crear las relaciones de las clases forales. ¿Sí? Bien. Veamos qué es lo que hicimos. Si yo me pongo en la tal aspirante y vengo a script, ¿sí? Ya tengo lo que yo había visto anteriormente. Pero si sigo bajando, ¿sí? Tengo, miren las instrucciones que me permite aumentar tanto las clases primarias como aquellas que me permiten aumentar los constraints. Hay veces que a ustedes le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que me mande de base de datos tu DDL. Ustedes dicen, chicas, ¿cuál será el DDL? El profesor Padilla nunca me enseñó el DDL. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué cosas más sofisticadas tendría yo que aprender en este fascinante mundo de sistemas? Lo que le está pidiendo es esto. Esto es lo que le está pidiendo. ¿Sí? Nada más y nada menos que esto. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Cuando ya tengo eso, ahora lo que voy a hacer es comenzar a manipular la información. Es decir, voy a comenzar a hacer DMLs. ¿Sí? Voy a comenzar a hacer SQLs. Existiría dos formas como yo podría hacer eso. La una es la más fácil. Empresa. Vengo a data y hago un add row. ¿Sí? Y comienzo a ingresar información. Código 1. Razón social. ANME. RUC 1, 2, 3, 4. La dirección, pongámosle en la bota. Y el estado, vamos a ponerle la letra. Perfecto, ya está. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a mandar a hacer? Para poder aceptar, voy a mandar a ejecutar un commit. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿qué es un commit? Si muevo el botoncito o el mouse, sale un rollback. Entonces dirán, ahí está. El profesor no nos enseñó lo que es el commit y el rollback. Sí les enseñé. ¿Y qué es lo que les había manifestado? Que el commit y el rollback, ¿sí? A pesar de que no son ni DDLs ni DMLs, forman parte de mi objeto transaccional o forman parte de mi DBMS para garantizar el proceso de transaccionalidad. ¿Sí? ¿Verdad? Y ustedes cuando les expliqué eso, me quedaron viendo de la misma manera como me están viendo ahorita. ¿Sí? Veamos ahora sí gráficamente qué significa esto. Voy a aumentar. A ver, voy a hacer commit. Le mando a refrescar. ¿Listo? Sí, le mando a refrescar. Y ahí está la información. Voy a hacer lo siguiente. Voy a aumentar una nueva fila. ¿Sí? Le voy a poner aquí 1. La razón social. Le voy a poner ANME Compañía Limitada. ¿Sí? El RUC va a ser 1, 2, 3, 4, 5. La dirección
va a ser en la bota. Y el estado va a ser igual a. Si yo le mando en primer lugar a grabar, le mando a hacer un commit, me va a dar un error. ¿Por qué motivo? Porque me está diciendo que yo no puedo grabar dentro de la tabla dos registros con la misma clave primaria. Probada la teoría, la clave primaria me determina siempre la unicidad del registro. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a hacer esto. Voy a coger y le voy a poner el 2. Presiono el commit. Listo. Perfecto. Le mando a hacer un refresh. Y ahí está la información grabadita. El commit, que es lo que me hace, me permite guardar la información dentro de una tabla después de haber pasado un proceso de validación. ¿Sí? Me permite grabar la información. Listo. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Voy a coger y le voy a borrar este. Le voy a hacer con un delete draw. Listo. Ya está. Pero ¿qué pasó? A ver, voy a hacer esto. Le voy a hacer un commit. Perfecto. Le mando a refrescar. Sí, estamos bien. Ya. ¿Qué es lo que hice? Se grabó la información o se eliminó la información de la tabla de mi base de datos después de haber pasado un proceso de validación. Acepté el commit, ¿no es cierto? Pero voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a coger y voy a borrar el 2. Sí. Pero me arrepiento. Sí, me arrepentí. No le quiero borrar. Entonces, en vez de presionar el commit, voy a presionar el rollback. ¿Y qué es lo que me hace? Me recupera la información. ¿Hasta qué estado de información me recuperó? Hasta el último estado de haber realizado un commit. ¿Por qué motivo? Yo borré el 1 y hice commit. Después borré el 2 y hice rollback. ¿No es cierto? Me recuperó solamente el 2. ¿Pero por qué motivo? Porque el 1 ya fue hecho commit. ¿Sí? En cambio, siempre me va a recuperar el rollback el último estado de la información antes de haber realizado o después de haber realizado un commit. Veamos. Voy a poner el 3 o el 1 nuevamente y le voy a poner el 3. Listo. Si hago un rollback, regresamos al 2. ¿Sí? Voy a hacer esto. Ingreso acá, le voy a poner el 1 y le hago commit. ¿Sí? Inserto 1 y le pongo el 3 y luego le hago el rollback. ¿Hasta qué estado me recuperó? Hasta el 1. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. De esto que prueba que el proceso transaccional de mi base de datos puede ser controlado siempre y cuando yo le ponga o le controle a través de un rollback o a través de un commit. ¿Sí? Por lo tanto, el rollback y el commit forma parte de mi DBMS sin ser necesariamente ni DDL, ni DML, ni SQL. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Ahora una pregunta. El señor del último. ¿En qué casos nomás puedo aplicar un rollback, mejor dicho, un rollback y un commit? ¿En qué casos? El rollback era cuando... No, ¿en qué casos? Yo tengo las 4 operaciones básicas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas dentro de base de datos? No me vendrá a decir que son, que es la lipo, la nariz, no sé, esas no son. Las de SQL, ¿cuáles son? Las 4 operaciones básicas de un SQL. No le tapen al señor, el señor está con ganas de contestar. No son. No son esas. ¿Cuáles son? El insert. ¿Cuál es el otro? Señor. El update. Y el delete ya. De las 4 operaciones básicas, del update, del insert, del delete y del select, ¿en qué caso se aplicaría el commit y el rollback? Pero el señor que estaba con ganas de contestar. Se aplica en las instrucciones que produzcan o que cambien la información de mi base de datos.
En este caso, las operaciones que cambian información o que cambian los datos dentro de más datos es el delete, porque esta borra, el update, porque esta actualiza, y el insert, porque esta inserta. El select, no, porque el select simplemente consulta. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Esto sería siempre y cuando yo quiera trabajar de una manera gráfica. ¿Sí? Pero ¿qué tal si yo no quiero trabajar de una manera gráfica? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar. ¿Sí? Y me voy a ir, simplemente para que ustedes vean, a un editor de SQL. Entonces le doy un clic en el editor SQL y viene esta ventanita. Y en esta ventanita lo que voy a hacer es escribir un insert, una instrucción insert, ¿no? ¿Cuál es la instrucción insert? Insert into la tabla empresa. ¿Sí? Abro paréntesis, cierro paréntesis y comienzo a escribir los valores. ¿Cuáles son los valores? Si yo tengo vagancia de escribir, hago lo siguiente. Delante de la tabla pongo un alias. ¿Sí? Pongo un alias. ¿Qué viene a ser la E? No puedo utilizar palabras reservadas. Por ejemplo, no puedo poner in como un alias. No le puedo poner porque es una palabra reservada. ¿Sí? Entonces le pongo la E y hago lo siguiente. Me coloco dentro del paréntesis y presiono la E punto. ¿Sí? Y la E punto, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a disparar un pop-up menú. Eso se llama un pop-up menú. ¿Sí? Marco todas las columnas que yo deseo y le doy enter y ya tengo. ¿Sí? ¿Ya ven? Más fácil. ¿Sí? Y completo la instrucción. Values. ¿Sí? Values. Abro y cierro paréntesis. Y aquí yo sí debo colocar los valores. ¿Sí? No se olviden, siempre tiene que haber una concordancia, ¿verdad? Columna, valor. Columna, valor. Y debe ser en número y en tipo. Entonces yo voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Muy bien, ya tengo. Pero si mando a ejecutar esto, yo le estoy tomando a los valores como valores, valga la redundancia. Lo que yo quiero transformarles son esos valores en variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner delante de cada uno de los valores los dos puntos. ¿Qué logro conseguir con esto? Que los valores ya no sean valores, sean variables. ¿Qué significa todo esto? Mando a ejecutar y va a aparecer esta ventana. ¿Sí ven? Que como ustedes se dan cuenta me está diciendo que esta variable es in. ¿Y qué es in? No. In es ingreso, entrada. ¿Sí? Como por ejemplo yo podría poner el out, que es salida. Y cuando le pongo in out, es variable de entrada y variable de salida. ¿Por qué se convierte en una variable de salida? Porque estoy haciendo una variable por referencia. Que imagino que en programación ya les deben haber explicado cuáles son las variables por valor y las variables por referencia. ¿Sí? Bueno, en algún momento les explico. ¿Sí? Entonces, yo al hacerle el in, lo que estoy haciendo es declarar variables por valor. Sí, por valor. Ya en la próxima clase, sería el día lunes, les voy a explicar qué serían variables por valor y variables por referencia, ¿no? Ya. Entonces me dice ya. A ver, perfecto. Entonces mira, para la primera variable que se llama 1 o 2.1, póngale un dato. Entonces yo simplemente voy a saber que el 1 corresponde al código. Y yo como hice el modelo, le voy a poner el número 3. Perfecto, ya está. Vengo al 2 y me dice el 2 de cambio corresponde a la dirección. Le vamos a poner un barrio bonito. Pongámosle San Roque. Ya. Sí. Vamos al 3.
En el 3, en cambio, corresponde al estado. Vea, siempre tengo valor, columna. Valor, columna, ¿no es cierto? Ya. El estado le voy a ponerle la A. ¿Sí? La razón social le voy a poner ACME 1. ¿Sí? El 5 viene a ser 1, 2, 3, 4, 5. El RUC le voy a poner 3, 4, 5 ya. Y me faltó, y me sobró una variable. ¿Sí? Entonces creo que estaba mal la variable. Sí, creo que estaba una de más. Le mando a ejecutar y me va a dar un error. ¿Por qué motivo? Porque no tengo el mismo número de variables que el mismo número de columnas. Entonces voy a coger y voy a borrar. Entonces borro el número 6. Le mando a ejecutar. Sí, y esta herramienta lo que me hace es simplemente me guarda los valores que yo ingresé. Si está todo bien, doy un OK. Y no me aparece ningún mensaje. Si no me aparece ningún mensaje, significa que es un éxito. ¿Cómo me doy cuenta? Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior dice una fila insertada. ¿Estamos? Vamos a ejecutar otra más. Vamos a ponerle, en vez del 3, voy a ponerle el 5. Ya. La dirección le voy a poner el comité. Sí. El estado le voy a poner el AM. La razón social va a ser ACME 2. Y el RUC le voy a poner 3, 4, 7, 8. Perfecto, ya está. Y le mando a grabar. ¿Sí? Y me sigue dando una fila insertada. Si yo vengo, yo quiero ver qué es lo que acabé de hacer. ¿Sí? Lo que hice es lo siguiente: select asterisco from empresa. El select más simple que podemos haber creado. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, la empresa aparece de color verde. Mientras tanto, las palabras reservadas aparecen de color azul. Si yo me equivocaría, a través de los colores puedo ver, ¿sí?, qué palabra está mal escrita o qué tabla está mal escrita, pues por el estilo. Mando a ejecutar. ¿Sí? Y aquí tengo, miren, ¿sí?, la información, lo que acabé de ejecutar. Si yo me arrepiento de esto, vengo y lo que voy a hacer es ejecutar un rollback con punto y coma al final. Le mando a ejecutar. Vengo nuevamente al select y mira. ¿Por qué motivo? Porque me arrepentí. Porque por ahí motivo yo me di cuenta que la información está mal ingresada. ¿Sí? Bien. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutar nuevamente. Ejecuto y se me guarda el último dato ingresado. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ejecuto el select, tengo los 3. Pero ahora, en vez de ejecutar el rollback, lo que voy a hacer es ejecutar el commit. ¿Sí? Bien. Ejecuta el commit. Mando a ver, ya está grabado. Y ahora voy a ejecutar un rollback. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿O se borró? No. Listo. ¿Por qué motivo? Porque primero hice commit. ¿No es cierto? Entonces ya la información que inserté ya la admití dentro de la tabla. Sí. Después hice rollback. Me dice, ¿sabes qué? Pero lastimosamente todo lo que ya ingresaste ya está admitido. Rollback, no tengo nada que eliminar. ¿Sí? Y ya tenemos. Hasta aquí. Preguntas. Yo tengo una pregunta. En el anterior, cuando seleccionaba convertía en variable, ya cuando tenía los datos, había una parte que decía tipo de datos en la parte de arriba. Ajá, ahí no podemos cambiar tal como se compone en nuestra tabla. Ya, perfecto. Y eso justamente era una de las cosas que les iba a preguntar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, dice 1 y me aparece varchar, 2 y me aparece varchar.
3 me aparece varchar, 4 varchar, 5 varchar. Y yo no cambié absolutamente nada. ¿Sí? ¿Esto por qué motivo lo dice? Para que se den cuenta que Oracle les ayuda en muchísimas cosas. Por ejemplo, anteriormente, si el dato era numérico y yo le ponía varchar, Oracle me decía, ¿sabes qué? No puedes. ¿Sí? Porque te dice que es numérico y tiene que ser numérico. Y tenía yo que cambiar, bueno, no había en esa época el TOR, sino se hacíamos a través de uno que se llamaba SQL Plus, ¿sí? Que es de consola. Después la parte gráfica se llamaba Workshop de Oracle, de la herramienta propia de Oracle, ¿sí? Entonces teníamos que hacer eso. Pero ¿qué es lo que hace ahora Oracle? Oracle les permite a usted manejar todos los tipos como varchar. Y cuando está trabajando, Oracle se encarga de hacer un CAS, ¿sí? Un CAS. Es decir, ¿qué significa un CAS? Un CAS significa, coge un tipo de dato y lo transforma en otro, ¿sí? Un CAS implícito, uno por default, sin que ustedes se den cuenta. Si yo estuviera trabajando, ¿sí? Yo podría hacer esto, miren. Select, y les voy a demostrar, por ejemplo, el tipo de CAS que podríamos trabajar, que podríamos tener, ¿sí? From dual. ¿Le mando a ejecutar? ¿Sí? Si le mando a ejecutar este sysday, me aparece la fecha y la hora. Entonces tengo un tipo de dato o dos tipos de datos unidos en uno solo. Yo le voy a hacer un CAS. ¿Qué significa un CAS? Sí, voy a coger el today, o mejor, el tochar del sysday, y le voy a dar una máscara. Le voy a decir que este va a ser día, que este va a ser mes y que este va a ser año. Y le mando a ejecutar. Y vean qué es lo que pasó. Lo que acabé de hacer al coger un tipo de dato que es day más time y le convertí solamente en date, este proceso se denomina un CAS. Y existen funciones implícitas o funciones físicas que me permiten realizar eso, ¿sí? Por ejemplo, no solamente lo puedo hacer con fechas, también lo puedo hacer con horas. Voy a hacer un HH24, le mando a ejecutar y me aparece a las 21 horas, ¿sí? También acabé de hacer un CAS. También puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Yo puedo coger este valor. Por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a manejar el 1 carácter y le voy a sumar el 2. Le mando a ejecutar y me aparece el 3. A pesar de que este valor es un valor, sí, string. Si yo quisiera, también podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a comenzar a jugar con ciertas cositas y le voy a comenzar a hacer un caso. O la otra, voy a coger ¿sí? Y le voy a hacer esto. Le voy a coger el 1 y le voy a concatenar a la letra A. Y le mando a ejecutar. ¿Sí? Y ya está concatenado. Y vean qué hice. El 1 numérico le sumé a una letra, le concatené, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, al número le voy a dar un formato. Entonces a este valor numérico le voy a convertir en char. Pero aparte de convertir en char, le voy a dar un formato, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y le voy a sumar. Vean lo que hice. 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Es decir, que le estoy dando un formato que todo el valor que esté concatenado debe tener como máximo 4 caracteres. ¿Sí? Y los caracteres se deben completar con 0. Veamos. Le voy a poner aquí el 23. Si le mando a ejecutar esto,
lo que se me va a dar es un 0023 más del A. ¿Sí? Por eso es que les decía, o les quería explicar cuando hagamos el modelo de facturación. Muchos dicen, para el número de factura es 000045. ¿Sí? Y yo generalmente a mis alumnos les digo, no les pongan marchar porque va a ser mucho más difícil. Porque usted va a tener que coger 00045, quitar los ceros, coger el 45, sumarle 1 e ir quitando los ceros, ¿no es cierto? Para que vayan quedando en el formato que desean. Más fácil es decir a mis alumnos, cojan un valor numérico y denle un CAS. ¿Sí? Y le están ustedes convirtiendo un tipo de dato en otro tipo de dato. Por eso es que cuando van a ejecutar esto, yo francamente no le paré mucho asunto al tipo de dato porque yo sé que Oracle me está haciendo un CAS interno. ¿Sí? Un CAS, ¿no es cierto? ¿Sí? CAS. C-A-S-T. ¿Sí? Ahí se escribe el CAS. Perfecto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Listo? ¿Preguntas? En esta versión de todo no se hace el otro incremental. Ya. Listo. Lo que está preguntando el señor Yares, ¿saben qué? Yo no quiero hacerme cargo de los códigos. Yo quiero darle la responsabilidad a la base de datos. Sí. Depende de la versión, el concepto sigue siendo el mismo. Si ustedes utilizan esta versión, el dar incremental a una tabla es súper sencillo. ¿Cómo se hace esto aquí? Vengo al esquema browser, ¿sí? Selecciono el aspirante y selecciono, aunque no es parte de este nivel, porque lo que les voy a dar es parte de tercero, la solución de lo que está pidiendo el señor Yar sería lo siguiente, y se llama un trigger, ¿sí? Oracle, mejor dicho, esta versión del TOAS le permite construir la secuencia tan fácil dando un clic. Seleccionan este que dice 135, da un clic y le da aparece. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están creando el siguiente trigger. En primer lugar les crea una secuencia y el segundo paso es crear un trigger. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Venir al nombre de la columna y decir, yo quiero que el trigger vaya asociado al código. Si ustedes se dan cuenta, lo que acabé de crear es la siguiente instrucción DDL, que es esta de aquí, que está en dos pasos: creación de la secuencia y la creación de trigger. En versiones del TOAS menores a estas, esta opción no existe, es decir, esta opción de hacer un solo clic, pero sí existe la secuencia y el trigger. La única diferencia es que en cambio usted ahí tiene que venir y escribir. En cambio en esta versión del TOAS es tan fácil como hacer esto y ya está. Veamos si será verdad. Vengo al data, ¿sí? Voy a insertar y le voy a poner como código el 1000, solamente para que vean nada más. Apellidos Gallegos. Nombres Jessica. Tipo de cédula, tipo de DNI, la cédula. El DNI 1723, no sé ya. Fecha de nacimiento 24 de agosto de 1990. ¿No es cierto? Y le mando a grabar. Si le mando a grabar, vean qué pasó con el 1000. Se cambió a 1. ¿Por qué motivo? Lo que hizo es, se disparó el trigger y se generó la secuencia. Veamos si esto es verdad. Hagamos otro ejercicio. Voy a poner el 2. Sí. Peralta, ¿qué es usted? Alexandra. Tipo, pongámosle cédula. DNI, no sé, pongámosle 1890 ya. Fecha de nacimiento
¿Cuál? 18 de mayo de 1993. Listo. Y está grabado. Mira, ahí está la secuencia. ¿Dónde están estos datos? Vengo al esquema browser y busco donde en este listbox lo que me dice sequence. Y ahí está el objeto. Pero no se olviden que se crearon dos objetos, el sequence y el trigger. Vengo al trigger y aquí está creado el trigger. ¿Sí? Lo que me hizo ese botoncito es crearme todos los objetos, la secuencia y el trigger. Ahora es mucho más rápido. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Perfecto. Ahora tengo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo le relaciono? Doy un clic suavecito. ¿Sí? Antes de esto voy a hacer lo siguiente. Antes de dar el clic le voy a poner el 100 como código de empresa. Le mando a ejecutar y me va a dar un error. Me dice, no puede usted crear ese tipo de relación. ¿Por qué motivo? Porque está usted realizando una violación de clave padre. Más claro, ¿sí? No existe la empresa número 100. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces ahora sí, doy un clic chiquito. Si yo no me acuerdo cuáles son las empresas que tengo, selecciono y tengo esa de empresas. Lo que puedo hacer es simplemente decir, a ver, yo quiero que Peralta vaya a la empresa Agne 2. Y ya está. Y me relaciona. ¿Sí? Y en cambio quiero que Jessica vaya a la empresa 1. Hagámosle un rollback. Listo, ahí está. Entonces vamos viendo. Aquí voy a ponerle a Jessica a la empresa 1 y a Peralta le voy a poner en la empresa 5. Y le pongo, le hago un commit y ya tengo relacionado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué me está indicando aquí? Que Gallegos Jessica trabaja para la empresa 1. Eso es lo que me está indicando. ¿Sí? Que Peralta Alexandra trabaja para la empresa 5. ¿Sí? Vamos a aumentar otro. Moya Diana. Vamos a ponerle, vamos a decirle que Diana Moya sea extranjera. Le vamos a poner una cédula de identidad. ¿Sí? Y en vez de ponerle el DNI le voy a poner el pasaporte. Va a ser ABC 1, 2, 3 y la fecha de nacimiento 7 de marzo 1996. Listo. Y Jessica y Diana Moya va a trabajar para la empresa 1 y le grabo. Perfecto, ya está. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y ya le tengo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un select con más de una tabla. Entonces voy a hacer esto. Select asterisco from. Voy a poner la tabla empresa y la tabla aspirante. Si le mando a ejecutar, vean qué es lo que va a pasar. Me va a decir que Gallegos Jessica trabaja para la empresa ACME 2, para la ACME Compañía Limitada y para la ACME. Peralta Alexandra trabaja para la ACME 2, ACME Compañía Limitada y ACME. Sí. Y Diana Moya trabaja de igual manera para las 3 empresas. ¿Qué de esto? Se produjo exactamente lo que siempre les estaba diciendo. Un producto cartesiano. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque estoy cogiendo más de una tabla y no le estoy relacionando. ¿A través de qué? A través de los joins. Entonces voy a hacer el join. Igner join. ¿Sí? Voy a ponerle a empresa un alias y al aspirante otro alias. On, ¿no es cierto? E punto. Le pongo el punto. Le voy a poner E punto. Sí, y tengo el código. Y esto va a ser igual
a punto. Le pongo el a punto y le pongo el código de la empresa. Le mando a ejecutar y ahí tengo. ¿Sí? Ahí sí tengo, vean, ya algo que sea lógico. ¿Sí? Entonces, yo sé que Gallegos Jessica trabaja para el Empezarme, que es código 1. Yo sé que Peralta Alexandra trabaja para la empresa M2, que es código 5. Y sé que de igual manera Diana Moya trabaja para el Empezarme, que es igual a 1. Entonces ya, viendo este resultado, yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Es algo lógico. ¿Sí? No es lógico lo que yo hice anteriormente. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? Vamos a dejar hasta ahí la clase para luego poder continuar. Pausa, ¿verdad? Stop.